Bienvenidos a la 36ª entrega de la Ciencia Superior del Espíritu Santo. Yo soy Carlos Fontalvo y esta es la tercera parte de la paradoja del mal. Volvamos pues al jardín del Edén. Imaginémonos ese jardín hermoso en el cual está la presencia también de Dios. Pero ahora, en medio del jardín, planteémonos una pregunta. ¿Estar en el jardín del Edén significa tener vida eterna? En mi concepto, no. Estamos en una etapa primitiva de la espiritualidad. Tal vez debo decir primigenia de la espiritualidad. ¿Cómo lo sabemos? No habíamos comido del árbol de la vida. La Biblia lo dice: al ser expulsado el hombre y la mujer del jardín del Edén, colocó querubines a la entrada y una espada flamígera que se movía por todos lados, revoloteaba por todos lados, para custodiar el árbol de la vida y que el hombre no comiera. De manera que Adán y Eva, estando en presencia, cerca de la presencia de Dios, porque Dios los visitaba en el jardín, no habían comido del árbol de la vida, no tenían vida eterna. Entonces nos tenemos que plantear la siguiente pregunta frente al árbol de la ciencia del bien y el mal. ¿Qué decisión tomamos? ¿Cuál es la decisión que vamos a tomar frente a este árbol? Y ahí entra un tema de capital importancia. Como no éramos maduros espiritualmente, a pesar de la misericordia y benevolencia de nuestro Señor de colocarnos en el jardín del Edén, decidimos comer del otro árbol. El árbol de la vida, el que está en el centro, tiene frutos, pero el árbol del bien y el mal también tiene sus propios frutos. Hay frutos de todo tipo. Esto fue lo que le pareció atractivo a Eva. Esto fue lo que le pareció atractivo. Lujos, placeres, hedonismo, decisiones apartadas de Dios y toda la dualidad y la insustancialidad que vemos hoy en el mundo, todo ese vacío pasajero, todo ese vacío existencial. Entonces tomamos una decisión existencial, una decisión vital, o debería decir una decisión de muerte, parados ahí frente a ese árbol, y al comer del árbol delicioso, como lo es todo lo que significa el hedonismo, inmediatamente la naturaleza nuestra cambia, apartados de Dios, como lo hemos dicho en las dos anteriores emisiones. Entonces lo pasajero, lo dual, lo engañoso, de pronto lo que no es verdadero, llega a apoderarse de nosotros y por lo tanto necesariamente ya no pertenecemos enteramente a la sustancia de la creación primigenia, sino que algo ha cambiado en nosotros, y ese algo es lo que tenemos que ocultarnos entre nosotros y a la presencia del Dios mismo, porque algo ha cambiado fundamentalmente. Y ahí empieza a explicarse entonces el sentido o la presencia del sufrimiento y la muerte en el mundo como un símbolo de cómo nos apartamos de nuestro Dios Todopoderoso. Entonces, eso me hace recordar cómo algunos autores, entre ellos Albert Einstein y muchos otros, creo que incluso Winston Churchill, que era también político, estadista, menciona el tema de la conjugación entre la ignorancia y el poder. Algunos dicen que la ignorancia y el poder llevan a la prepotencia. Claro, empiezan a surgir de comer de los frutos, a reflejarse esos frutos en nosotros, así como los frutos del árbol de la vida traen paz, traen tranquilidad, así también los frutos del árbol de la muerte traen discordia, separación, traen guerra,
traen una cantidad de situaciones que son los que nos conducen a la muerte. Entonces, mis hermanos, nosotros los hombres, en la palabra se refiere a que fue creado un poco menor a los ángeles. Se refiere, algunos autores que han estudiado esta palabra ven una manifestación de nuestro Señor Jesucristo en él, en esa palabra, y otros ven refiriéndose al hombre en la escala jerárquica. Entonces son varias cosas las que nos llevan a pensar que no teníamos una madurez espiritual al momento de comer el árbol del conocimiento del bien y el mal. Y por lo tanto, esto nos lleva a pensar que hay niveles, etapas de espiritualidad, y también podemos mirarlo en la escalera de Jacob. Voy a repetir entonces, el primer aspecto que nos lleva a considerar esto es, 1, no habíamos comido del árbol de la vida, luego entonces no habíamos alcanzado la vida eterna. 2, conociendo el bien y conociendo la definición del árbol de la ciencia del bien y el mal y con sus consecuencias, lo comimos. Y 3, preferimos lo pasajero, lo dual, lo mundano, a lo puro, a la verdad, a lo verdaderamente espiritual. Este es un momento trascendental en la historia de la humanidad, porque solo con la presencia de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, con su muerte, con su sangre derramada, viene la redención de nuestros pecados cuando lo aceptamos perfectamente en nuestro corazón, cuando vamos con un corazón humillado y contrito ante Dios. Ya dijimos que no se puede engañar al Espíritu Santo porque Él lo escudriña todos. Dios los bendiga, mis hermanos. Nos vemos en la próxima entrega.